Ahí no... Ahí. ¿Se me oye ahí? No. ¿Sí? ¿Y sin esto no se me oye? No, no. Bueno. Vale. Vamos a intentarlo porque es que es incomodísimo. Bueno, lo primero agradecer al partido que me haya invitado, pero sobre todo agradecer al Partido de Madrid que haga esta escuela y agradecer al Partido de Madrid lo que yo creo, y a Álvaro en particular, ¿no? Y a todo el equipo del partido, que lo que yo creo que está siendo un cambio trascendental y muy importante para la transformación que tiene que vivir Madrid, que tiene que vivir... No se me oye. Estoy aquí haciendo la pelota a los comunistas, si no se me oye. Vale, decía que agradeceros la invitación, pero sobre todo agradecer a Álvaro como representante de una nueva dirección de partido, que me parece que está dando un impulso a algo como esta escuela y a algo como una apuesta clara, que es que el partido sea protagonista o parte imprescindible de un proceso de transformación en Madrid que sí o sí se va a dar, y que desde luego yo creo que si no es con el partido y con Izquierda Unida será peor de lo que podría ser. A partir del análisis que se ha planteado tanto Ángel como Mauricio, voy a intentar aterrizar un poco, digamos, la parte más de lo que creo que son los elementos no de análisis, sino de por dónde caminar y por dónde las dificultades que en este momento están encima de la mesa, tanto en el ámbito municipal, en los diferentes municipios, en la Comunidad de Madrid, y también algunas reflexiones en torno a eso, de cómo trabajar, ¿no? Yo creo que es claro primero plantearnos, muy en resumen de lo que todo se ha hecho, del análisis completo que se ha hecho, es que si la posición y el análisis desde el que parte, creo que también Izquierda Unida, pero por supuesto el Partido Comunista, es una visión marxista, es que la situación de crisis política que se ha abierto tras la crisis económica ni es casual ni supone un cambio automático del pensamiento hegemónico que hemos venido arrastrando, sino que es una consecuencia de algo muy marxista, que es que cuando las condiciones materiales de vida no sustentan los consensos hegemónicos, se produce una confrontación. Y en esa confrontación, los sistemas, digamos, los poderes oligárquicos, lo que intentan, en la medida en que han perdido la capacidad de consenso sobre las mayorías sociales y sobre, digamos, los oprimidos, ¿no? Los opresores, lo que sacan es la fuerza, ¿no? Que es la referencia que decía Mauricio a toda la legislación que se está desarrollando. Y no es baladí partir de ese análisis, porque si no, igual nos creemos que la gente se ha hecho de izquierda, ¿no? Que este país se acostó de un día liberal y encantado de trapichear con tarjetas black, y a la mañana siguiente se despertó indignado, ¿no? Así como si nada hubiese pasado. Hay que enmarcarlo en ese aspecto, porque la tarea de quienes aspiramos a algo más que romper el mapa electoral no es dirigir eso exclusivamente a un resultado de votación, sino que es dirigir eso a que esa brecha de oportunidad que cambia las condiciones de vida y que abre la ruptura del consenso, en este caso transicional, pero en cualquier caso del consenso impuesto por los poderes oligárquicos, sin duda es que eso permita una nueva construcción de pensamiento, una nueva construcción ideológica y una nueva hegemonía que transforme la realidad. Creo que esto es un elemento central porque parte también de analizarlo así, creo que contribuye a algo que planteaba Ángel de pasada y que yo quiero recalcar una vez más, y es que este análisis no se lo ha inventado nadie hoy, ni hace 6 meses, ni hace un año. Este análisis lo ha hecho Izquierda Unida y lo ha hecho el partido, me atrevo a decir, desde hace casi 10 años. Y sin embargo, que es lo que decía Ángel, y yo creo que es importante también asumirlo desde la posición de autocrítica, y creo que se ha hecho ya y que se está en una línea de partiendo de esa autocrítica, redirigir la estrategia. A partir de ese análisis no hemos sido capaces de ser consecuentes en el despliegue de la acción política que obligaba a una transformación y que obligaba a una determinada línea de posición. Y en eso, en las escuelas de formación hay que plantearse una y otra vez qué decimos cuando decimos hacer política, diseñar una estrategia.
No basta con hacer un diagnóstico, no basta con escribirlo en un documento, no basta con decir lo que vamos a hacer, sino que hay que poner las condiciones humanas y materiales para desplegar a los cuadros y los espacios reales de cotidianidad y sociales que hagan realidad esa política. Y hay que tener organizaciones, tanto en los ámbitos de Izquierda Unida como en los ámbitos de partido, como en los que nos incorporamos más amplios, de revisión permanente de los objetivos que nos planteamos de acuerdo a una hipótesis y si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y creo que eso es lo que no hemos sido capaces de hacer, y es a lo que me refería al inicio, que creo que se está, desde diferentes ámbitos del partido de Izquierda Unida a todos los niveles, tratando de recuperar una acción política que no solo escribe documentos, que no solo discute entre nosotros, que no solo aprueba posiciones, sino que las desarrolla y que pone a sus cuadros a trabajar en eso. Y creo que esto es imprescindible reconocerlo como el eje central. A partir de ahí, insisto en una idea que a mí me parece crucial. Nuestro objetivo en este proceso de oportunidad histórica no es la ruptura del mapa electoral. La ruptura del mapa electoral y la disponibilidad de posición de voto que abre una puerta institucional es una oportunidad para un objetivo mayor. Otros tendrán otros objetivos y quizá piensen que con darle una patada al tablero es suficiente. Creo que la clave para Izquierda Unida y para el partido es que nosotros entendemos que la ruptura del mapa electoral es una herramienta, no un objetivo en sí mismo. Igual que entendemos que esa ruptura de mapa electoral, del mapa bipartidista, que abre la oportunidad de conquista de espacios institucionales antes, digamos, no soñados o no esperados que pudiésemos entrar en determinados proyectos, también es una herramienta, no es un objetivo. Y es importante plantearlo en esos términos, porque el objetivo fundamental es un proceso de transformación que tenga un impacto real y contundente y a largo plazo en lo que significa la transformación de la vida cotidiana. Y eso es lo que decimos que es y eso es lo que permite tener como perspectiva última un proceso constituyente. Un proceso constituyente no es un mantra, no es un proceso burocrático que se convoca, no es un proceso institucional. Un proceso constituyente es una perspectiva última que tiene por objeto cambiar la institucionalidad reinante para cambiar la relación de poderes, para que haya un nuevo reflejo de relaciones de poderes distintas. Pero para ganar un proceso constituyente hay que llegar a él habiendo hecho una transformación de las relaciones de la vida cotidiana. Y si no entendemos esto como un proceso completo, creo que nos equivocaremos en el camino y creo que nos pondremos nerviosos antes de tiempo, nerviosos antes de tiempo. En esa perspectiva del proceso constituyente, no como mantra, no como formulación mágica y no como proceso burocrático, sino como, digamos, herramienta otra vez que refleje y que sea capaz de articular una nueva institucionalidad que ponga en norma las nuevas relaciones de poder, porque eso son las constituciones. Los reflejos normativos de las relaciones de poder que se dan en nuestra sociedad no son otra cosa. En esa perspectiva es en la que hablaba también en la mesa, y yo lo comparto, que las elecciones municipales y autonómicas son una herramienta para convertirlas en un proceso plebiscitario que permita abrir esa puerta. Y por eso es importante plantearlos en un ciclo completo. No como una cosa que estorba, no como una cosa que no nos interesa mucho, sino plantearlo como una apertura de ese proceso. ¿Y por qué las municipales, aparte de por la carga histórica que tienen para quienes venimos de una determinada tradición, aunque no tengamos carné? ¿Qué significan las elecciones municipales en este país? No solo por eso, sino porque no se transforma la vida cotidiana en un país como el nuestro si no se tiene poder institucional del que está pegado a la realidad cotidiana. Porque, como decía Mauri, y es una de las claves fundamentales para la reflexión programática que hemos de abordar, en el marco de una normativa estatal cada vez más asfixiante, cada vez más sometida a los poderes económicos, los márgenes institucionales de concesión de derechos y de concesión
de reclamaciones de la ciudadanía van a ser entre regulares y mínimos. Y por tanto el objetivo de transformación y el objetivo programático ha de ser capaces de utilizar las herramientas institucionales para la organización ciudadana que no solo confronte con esa normativa y sume poder popular a confrontar con una normativa absurda, sino que también sea capaz de generar alternativas distintas de resolver los problemas de la gente, desde la cotidianidad y la organización cotidiana, que tiene dos potencialidades. Una, no estar sometido a las normas que impone el poder y el mercado, y dos, que genera una nueva institucionalidad en la vida cotidiana y en las relaciones permanentes, porque no podemos aspirar a que la ciudadanía salga a las plazas a debatir una nueva Constitución si no hemos sido capaces de garantizar que los barrios se organicen para resolver sus propios problemas. Y en eso, por tanto, no hay que obsesionarse exclusivamente con los procesos estrictamente electorales de convergencia, sino que también hay que mirar cosas como lo que está pasando en el distrito de Tote, en el que los vecinos se juntan a decir: vamos no a pelear para que el ayuntamiento nos arregle un centro social, sino a diseñar cómo recuperar un centro social para el barrio y cuánto vamos a comprometernos colectivamente. Y ese es el proceso en el que yo creo que hay que plantear el marco del conjunto de las posiciones que tenemos. Porque en ese marco, planteado en esos términos, es hasta mucho más sencillo explicar por qué es una locura, y diré aquí porque estamos entre compañeros y camaradas, y una estupidez supina la agrupación de electores. Porque uno no puede pensar que quiere transformar el país en una suma de poderes sociales, políticos, institucionales y populares y pretender presentarse a las elecciones con proyectos que no suman entre sí y que no son capaces de construir poder institucional. Porque si tú tienes que hacer una red de poder municipal que se oponga al pago de la deuda o que diga que todos los créditos que se han dado a los ayuntamientos al 5%, cuando los han cobrado el Estado, cuando los han cobrado los bancos al 1,5% de Europa, tendrás que tener un bloque institucional de ayuntamientos que actúan conjuntamente y que trabajan conjuntamente en un proyecto común que dicen: nos plantamos. Y eso es una fuerza que el Ministerio no puede intervenir. Pero si cada uno es una suma de actas, es que yo, de verdad, esta es la clave del debate. Olvidémonos si esto significa que IU está dentro o está fuera. Seamos capaces de desplegar una reflexión política en torno a esto. ¿De verdad alguien se cree que una suma de actas individuales en un marco legislativo como el español, que solo permite la participación institucional a través de los partidos, la promueve, la fomenta y elimina cualquier otra, tiene algún sentido que una suma de actas individuales tenga alguna potencialidad de transformación de cara a las elecciones, salvo que alguien piense que solo importa romper el mapa electoral? Si las elecciones municipales acaba habiendo un mapa de resultados en el que el bipartidismo, que sí que va a tener proyectos unitarios, no está derrotado, les damos oxígeno para las siguientes. Y esta es la clave del ciclo electoral. No solo que alguien en concreto, no. La clave es que el Partido Socialista pierda el espacio. Esa es la clave electoral. Ese es el objetivo electoral, en mi opinión. Y lo discutimos, si queréis. Pero la clave política que ha de tener trabajada nuestra gente, nuestros espacios de convergencia, sean dirigidos exactamente a la construcción de candidaturas y de proyectos electorales, o sean de convergencia cotidiana que puedan impulsar, influir en los procesos de reflexión que se están dando, es la reflexión política de lo que significa el momento histórico, lo que significa el poder institucional y lo que significan los objetivos estratégicos que nos planteamos. A partir de esa reflexión, entiendo que lo que nosotros tenemos que poner claro es un cambio también en la concepción que tradicionalmente hemos definido como la movilización permanente que alimenta este proceso. La movilización permanente tiene que dejar de ser una movilización que aspira exclusivamente a expresar un descontento con el poder
a medir relaciones de fuerzas y a exigir un cambio de posición al poder para empezar a generar una movilización permanente de gente organizada en torno a lo que decía antes, que es la conquista de espacios de poder y de relación de poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación, en un marco de nueva institucionalidad, de apostar a ciudadanía que se compromete con futuros gobiernos que no van a poder enfrentar solo desde el ámbito institucional la pelea que hay que dar con los poderes económicos y los poderes fácticos en el proceso de desmantelamiento del avance del modelo que se ha construido especialmente en Madrid. Y esto lo hemos repetido en todo el proceso de campaña de primarias. Los procesos privatizadores, los procesos de desmantelamiento de servicios públicos no serán reversibles exclusivamente por la decisión burocrática o política de gobiernos o parlamentos, sino que requerirán de la movilización ciudadana, de respaldo a posiciones, pero también de la generación colectiva entre instituciones y ciudadanía movilizada de alternativas y búsqueda de soluciones alternativas a los espacios institucionales. Por tanto, hay que empezar a trabajar en esa idea de movilización como generación permanente de espacios de construcción de nueva institucionalidad, de nueva relación y de nuevos proyectos de gestión de lo público y de lo colectivo, en lo que definimos de manera permanente como resignificar lo público y lo colectivo. Y por último, algunas reflexiones sobre los espacios de convergencia estrictamente como espacios de convergencia. Los ganemos Madrid, los ganemos cosas distintas, no sé cómo llamarlo, juguemos, vamos a llamarlo juguemos en general, por concepto amplio. Planteaba el otro día un camarada también, Emilio, de Moncloa, que hay intranquilidad, y yo creo que hay una intranquilidad generalizada de qué pasa, qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos, dónde no estamos. Yo insisto a la reflexión inicial que planteaba al hilo de lo que había dicho Ángel, que nuestra posición sobre esto no era nueva. Cuando tú estás participando de espacios que se construyen de manera permanente, el resultado de los mismos, uno no puede ir a esos espacios pensando hasta aquí voy a llegar y hasta aquí no voy a llegar, y si esta es la posición me voy mañana, sino que uno ha de ir sabiendo cuáles son sus objetivos definidos por lo que decía anteriormente y desplegando cuadros para que trabajen políticamente para hacer hegemónicas determinadas posiciones. Que no significa tomar los espacios, que no significa utilizarlos, que no significa hacer marcas blancas de espacios que son necesarios que existan más allá de nosotros mismos, porque si somos nosotros mismos no tienen ningún sentido porque no son útiles, pero sí significan un trabajo político permanente en esos espacios donde haya cuadros trabajando por dirigirlos a una determinada dirección. Y en esa determinada dirección me atrevo a decir que hay 4 ejes y no todos están trabajando y no todos los estamos definiendo con la profundidad, y vamos un poquito ya apurados de tiempo, es decir. El primero es el propio proceso en el marco de lo que hacía la reflexión anterior. ¿Para qué son los espacios de convergencia? ¿Cuáles son los objetivos de los mismos? ¿Y qué desarrollo van a tener? Y nosotros creo que hemos de defender que los espacios de convergencia tienen que ser los espacios de movilización y de organización de barrios y ciudades para un proceso permanente de transformación, no solo espacios de construcción de candidaturas que rompan el elemento electoral. Pero también hemos de defender que los procesos tienen que ser pensados más allá de quienes estamos en ese marco de participación permanente, y tienen que tener la potencialidad de ser útiles y de sentir ser apropiados por las gentes que están esperando una alternativa exclusivamente electoral, porque sin eso no serán tampoco útiles, y eso hay que combinarlo. Y a veces me da la sensación, y yo como esto lo he dicho en el espacio de Ganemos Madrid, pues tengo libertad para decirlo en todas partes, y lo dije en junio, en el plenario de Ganemos Madrid: no ganará unas elecciones lo que se reúna en el Patio Maravillas. Lo que se reúna en el Patio Maravillas o en Tabacalera o en el Salón de Comisiones. Lo importante no es la dinámica de lo que se produce dentro, sino si tiene la capacidad de potencialidad una realidad fuera. Y una realidad fuera que para nosotros tiene que tener una traducción electoral,
pero también tiene que tener una traducción de organización permanente. El segundo elemento, por supuesto, es un elemento de programa en el que yo creo que es el menos complejo, pero en el que también hay que ser serios en lo que decía Mauricio, en los márgenes reales de las situaciones actuales de la institucionalidad y por tanto, no en decir esto no se puede hacer, cuando decimos hay que ser serios, hay que ser rigurosos, no hay que engañar a la gente, no hay que vender humo, no se traduce en esto no se puede hacer, sino se traduce en decir para hacer esto hace falta movilización social y respaldo ciudadano que lo haga capaz, porque si no, un gobierno solo, sea de quien sea, no será capaz. Hay un tercer elemento que yo creo que también se está trabajando y que en eso lo planteaba también Ángel y yo lo comparto, que son los métodos participados de elaboración de candidaturas, pero también el reconocimiento de que el modelo de agrupación de electores es un suicidio político, no solo jurídico, es un suicidio político. Otra cosa es que nosotros y nosotras asumamos que la filosofía de la agrupación de electores en cuanto a la participación horizontal, en cuanto a la igualdad de condiciones, en cuanto a los espacios para la gente que viene de movimientos, sociedad civil, ciudadanos libres, se garanticen por el sistema de funcionamiento de los espacios, por el proceso de candidaturas y por el proceso posterior de gestión de las mismas, que en eso creo que deberemos estar de acuerdo. Pero no convirtamos, no escondamos otros debates en un debate jurídico que es falso. Y esto creo que hay que empezar a decirlo con mucha claridad. Quien quiera que no esté Izquierda Unida en un espacio, que lo diga. Y lo discutimos a cara de perro. ¿Por qué ha de estar y por qué no ha de estar? Pero que no nos contemos. Ahora, cuando digo quien no quiera que esté Izquierda Unida en un espacio de convergencia, que lo diga y lo discutimos a cara de perro, me refiero a quienes no quieren desde fuera, pero también a quienes no quieren desde dentro. Porque creo que se utiliza en una doble dirección el elemento de la excusa de la agrupación de electores. A quienes no quieren converger y es lo mejor que viene, ¡ay! Es que como que hay una agrupación de electores no podemos ir, venga, ya dejarlo ya, chavales, ¿no? Y quienes no quieren que vayamos y lo ponen como condición, vamos, innegociable, sin haber garantizado ninguno de los que lo ponen como condición innegociable que sean capaces de conseguir las firmas para hacer una agrupación de electores, para empezar a hablar. Y el último punto, que a mí me parece de lo que hay que discutir y que yo tengo la sensación de que no se está discutiendo en ningún sitio, es una cosa a la que hacía referencia Ángel y es muy importante. ¿Qué va a pasar al día siguiente de un proceso electoral en el que se produzcan estos procesos de candidatura? ¿Cuáles son los espacios a los que se les pide cuentas? ¿Quién es el espacio, el órgano, el organillo, lo que sea, que ejerce el control político y el seguimiento de garantías democráticas, de garantías programáticas y de cumplimiento de lo que ahí se produzca? Porque cuando nosotros y nosotras hemos peleado durante años para que haya una cosa que se llame Madrid Ciudad, que tenga la capacidad de tener un control directo y una relación directa con un grupo municipal, tal y como se da en los espacios de asambleas locales, hemos de también tener la reflexión de que eso ha de pasar y ha de ser posible gestionarlo de alguna manera. Y termino con pinceladas sobre, como veo yo, la situación de los juguemos de Madrid Ciudad, pueblos varios y la no existencia de momento del espacio regional, pero digamos la demanda generalizada en el discurso de que existe. En el marco de Madrid Ciudad, yo creo que nosotros tenemos potencialidad de jugar un papel clave, pero creo que los compañeros y compañeras que están desplegados allí, Ángel, Esther, Fabio, y creo que algunos más veo por aquí, pero Tote, creo que necesitan refuerzos. Y es importante que empecemos a tomárnoslo en serio, porque hay que desplegarse para trabajar en la parte que también se hace, como en los barrios y en los distritos, donde creo que estamos mucho mejor, pero también en los espacios centrales. El 22 hay un plenario y creo que hay que tomárselo en serio, muy en serio. Y creo que lo que nosotros hagamos en esos espacios debe depender de nuestra posición, de nuestro análisis y del trabajo que hagamos con otros actores. Quienes
quieran tomar otras decisiones en sus propios espacios, en sus propios proyectos políticos, no deberán condicionarnos. Y obviamente hablo de Podemos. Si han decidido que no quieren ir con nadie porque su objetivo solo es romper el tablero y cualquier paso por las municipales no lo rompe, pues habrá que trabajar porque eso no haga perder fuerza al movimiento y no bloquee el trabajo que se ha hecho. Pero deberemos tomar nosotros por nosotros mismos las decisiones. En el marco de los municipios creo que los que están funcionando razonablemente bien es porque había un trabajo previo nuestro fundamentalmente. Yo diré que hay tres modelos. Donde no hay todavía funcionando y no está muy claro qué va a pasar, que creo que es urgente también plantearnos cómo estamos, desde también lo que decía Ángel, ese diagnóstico de lo que tenemos alrededor y de cómo trabajarlo. Una segunda realidad de sitios que yo creo que van como un tiro, donde ha sido un proceso natural de trabajo de muy largo recorrido, de gente nuestra en muchos movimientos, con muchas relaciones. Y una tercera realidad que no podemos obviar, y es que son municipios donde está funcionando procesos de convergencia con serias dificultades de reconocernos como interlocutores por motivos variopintos. Y eso también hay que empezar a trabajarlo y a saber dónde están y qué vamos a hacer con ello, y qué vamos a hacer con esa pluralidad de realidades que se van a dar, porque podemos encontrarnos por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid en que haya, en la que no haya tickets. En las elecciones municipales y autonómicas siempre ha habido tickets, candidato autonómico y local, sea de un pueblo, sea de Madrid ciudad, y el ticket central es Madrid ciudad pueblo. Podemos encontrarnos con una multitud de realidades y hemos de empezar a pensar seriamente cómo gestionar eso. Y yo insisto que para mí la clave de pensamiento debe ser cuánto contribuye cada una de las decisiones a la transformación del país y de la región, y no tanto los intereses inmediatos, ¿no? Y por último, en el ámbito regional, yo defenderé, y creo que en Madrid, que en el ámbito de Ganemos se planteará, y espero que sea la salida que se le dé a eso, que no es viable en ningún caso, o sea, que estas cosas que alguna gente está defendiendo, de que el Ganemos Comunidad de Madrid tiene que ser una suma de Ganemos locales, es como a 5 meses de las elecciones, sin un solo Ganemos consolidado, compas, eso no es una realidad. Creo que es un hecho que Podemos va a competir en el espacio autonómico. Por tanto, nosotros tenemos que hacer un trabajo de convergencia, quizá menos molón, quizá más clásico, quizá más de encontrarnos con mareas, con otros partidos, con otros elementos, en torno a un programa, en torno a un proceso más rápido, más clásico, y que permita no ir a pelo en una competición que va a ser muy dura, pero tampoco hacernos, por ser claros, pajas mentales de las potencialidades a 5 meses de unas elecciones de un espacio de convergencia del que no se ha empezado a trabajar. Y creo que en eso Izquierda Unida tiene muchas posibilidades de hacer mucho protagonismo y mucho recorrido. Y creo que también hay que poner fuerzas ahí. Y nada más, muchas gracias.